Saludo al doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, experto en temas electorales, director de Integralia, este gabinete de trabajo, de observación de los trabajos legislativos y políticos. ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe, buenas tardes. Luis Carlos, buenas tardes. A ver, el cambio en el PRI, ¿cómo lo lees así? Era ya muy comentado en los pasillos. Ayer fue un día de locura, que sí, que no, que es este, que es el otro. ¿Cómo estás leyendo finalmente el cambio a favor de René Juárez? Hoy ya dijo el propio Meade, yo lo invité. Pues mira, tiene varias lecturas. El primero se lo pregunté a él, ¿quién te llevó? Dice, no, que los ideales del... O sea, me dio la vuelta. ¿No? ¿Quién te puso? El presidente, Meade, y nunca lo sacamos de ahí. Y dice Meade, no, yo lo traje. Pues mira, es el intento de relanzar una campaña que ocupa el tercer lugar, que muchos empiezan a descontar, y que ante esta urgencia de una crisis de percepción, pues hay que relanzarlo. Y una de las primeras cosas que tiene que hacer el PRI es garantizar que su maquinaria funciona. Si no garantizas ni siquiera esa parte interna de que los gobernadores, los operadores, los candidatos, los priistas de cepa salgan a votar por ti, no hay futuro. Tal forma que esa interconexión interna no la garantizaba el expresidente Enrique Ochoa, porque no era miembro del PRI en el sentido estricto de la palabra, porque muchos lo veían como lejano, porque muchos lo veían con un estilo muy confrontativo. Él no conectaba con el PRI duro, y el PRI duro no conectaba con él. Bueno, no el PRI duro, con el PRI. El PRI, punto. He escuchado en todo el país gobernadores, militantes de todo tipo, jóvenes, viejos, sabios, duros, modernos, demócratas, antidemócratas, te decían que uno de los grandes obstáculos de José Antonio Meade se llamaba Enrique Ochoa. Y te lo decían porque no lo veían como alguien empático, no lo veían con alguien como que podrías generar un lazo de reciprocidad. Él fue además el negociador de muchas candidaturas en los últimos meses, y eso le ganó muchos enemigos, de tal forma que esta era una condición necesaria para conectar con el partido. René Juárez además tiene vínculos con el ex contendiente a la presidencia Miguel Ángel Osorio Chong, fue su subsecretario en Gobernación. De gobierno, el número 2 de Gobernación. Entonces lo conoce, y eso supongo significa que quieren traer a bordo a Chong, Osorio Chong. Osorio Chong estuvo 5 años en la Secretaría de Gobernación construyendo una red de alianzas en todo el país, que si se dejan sueltas, pues se van a otros partidos, como es el caso de Morena, de tal forma que ese es el tema. Y dos, un tema muy relevante. El candidato del PRI, como el candidato de cualquier partido, tiene que emerger con liderazgo, y el liderazgo significa que tú pones a tu equipo. Se comenta que el equipo de la campaña, incluido el presidente del PRI, eran gente puesta por el presidente Peña Nieto. Si no hay mando, si no hay jerarquía, si no hay disciplina, porque hay un jefe que te puso, es muy difícil que el candidato emerja con fuerza política al interior. Y esta es la otra señal. Fue Meade, lo que dicen, el que puso a Juárez. Tal forma que esa es la otra señal. Y la tercera es que si esto interno se soluciona, ya falta muy poco tiempo, Pepe. 58 días. El segundo tema más relevante es cómo relanzas la figura del candidato Meade. A mí me parece que la oportunidad del debate presidencial hace semana y media era el momento adecuado para el deslinde. Deslinde del gobierno no significa pleito. Deslinde no significa choque, ni enfrentamiento, ni ruptura. Deslinde significa que para que un candidato nazca tiene que establecer su agenda, su credo, sus creencias, evaluar lo que no ha funcionado y lo que sí ha funcionado. Y eso significa deslindarse de las cosas que han fracasado. Es el nombramiento de René Juárez, la propuesta de René Juárez es un deslinde. Es un deslinde parcial, pero no lo ha hecho en términos de política pública. Por ejemplo, aseverar el tema de corrupción, cuál es su posición. Por ejemplo, el fracaso en materia de combate a la inseguridad de este gobierno y de los anteriores. Mientras el candidato Meade no haga un deslinde, mientras no nos diga por qué cree que algo ha funcionado y que no ha funcionado, la gente no lo va a ver como un candidato líder que pueda comandar confianza y que pueda, por lo tanto, ser visto como un líder hacia el futuro. Ese tema, para nacer Meade, tiene que haber un deslinde, y no lo ha hecho todavía. Yo supongo que si van a hacer un relanzamiento, ese tema es fundamental, es indispensable. Y se prevé que haya movimientos en el equipo directo de la campaña, me refiero a Aurelio Nuño, Erubiel Ávila,
y aquellos que han estado haciendo su campaña, que vemos pues no repunta lo suficiente como para poder aspirar con realismo a convertirse en el próximo presidente de la República. Tiene que haber también esos cambios. Él mismo lo dice, van a haber movimientos en el equipo. Pues, esa es otra suerte de deslinde urgente. Urgente, pero es el deslinde de personas, pero sobre todo es el deslinde de su posición política frente a este gobierno. Reitero, no se trata de pelearse porque este gobierno tiene un legado también que puede presumir, pero no puede presumir ese legado si antes no reconoce públicamente los errores y las omisiones y las negligencias que ha habido en esta administración y en otras del pasado, por cierto. Y ese yo creo que es el lastre que tiene el candidato del PRI en este momento, que no acaba de nacer porque no ha habido un deslinde y un cambio de personal. Yo supongo que esto que anuncian como una serie de movimientos de personas y de posiciones, pues no puede durar más de 2 o 3 días porque ya falta muy poco tiempo para la jornada electoral, Pepe. Es el último jalón el que hay que dar y la riata no puede reventarse. Así es, Pepe. Bueno, y estamos viendo que donde ya se está reventando la riata es en la relación entre el candidato que encabeza la coalición de Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, con el empresariado. Está al rojo vivo esta confrontación. Así es, Pepe. A mí te voy a dar mi punto de vista. A mí me parece que si López Obrador asume, porque él lo dice, que es el próximo presidente de México, que va a ganar con 60 puntos, si eso ya es un hecho en su perspectiva, a mí me parece que su respuesta esta mañana a una carta de un grupo de empresarios es muy desafortunada y sumamente irresponsable, porque si él fuera a ser el jefe del Estado mexicano y el presidente de todos los mexicanos, en él debe caber la prudencia, la responsabilidad y la inclusión. A mí me parece que la manera como describe los problemas del país y como describe a un grupo de empresarios como una minoría rapaz, causante de la corrupción, de toda beneficiaria de beneficiarios, de las influencias, del tráfico de influencias. Me parece que es una descripción simplista, caricaturiza, generaliza, excluye, acusa. Y me parece que si él va a ser el futuro presidente de México y quiere hacer una radiografía de la realidad del país, tiene que ser balanceada, tiene que ser más profunda, porque si tú dices que el problema de este país se reduce a un grupo de empresarios, lo cual yo no comparto, entonces la solución no va a ser la solución correcta. A mí me parece, por otra parte, que los empresarios tienen todo el derecho de decir lo que piensan, tienen todo el derecho de decir me gusta este candidato, no me gusta este. En este país, México, se considera que la participación política de los empresarios es ilegítima, ilegal, y yo creo que este país lo que requiere es mayor liderazgo, mayor presencia, mayor transparencia de los empresarios, y me parece que querer excluirlos como si su fuerza fuera ilegal o ilegítima por ser empresarios no es un buen principio. ¿Es simplista tratar de reducir en este momento el tema a una lucha entre ricos y pobres? Es que la enseñanza de López Obrador con su declaración de hoy en la mañana fue: están los ricos rapaces, malos, que hacen fraudes y que se benefician a costillas del pueblo, porque dijo, mientras a ellos les va bien, al resto les va mal. Y entonces empieza a generar este discurso binario blanco-negro de los buenos contra los malos, que es justamente el temor que muchos tienen de presidentes de este tipo, que simplifican la realidad para que el pueblo la entienda, pero al hacerlo colocan a unos contra otros y empiezan a generar fricciones, enfrentamientos, soluciones de confrontación. Esto me parece que es incorrecto, me parece que es perverso decir que si ellos están apoyando a un candidato, eso es un complot. ¿Pero por qué? Los empresarios pueden apoyar a un candidato o a otro, o decir públicamente no me gustan las posturas de este o aquel. ¿Acaso si un sindicato saliera a decir no me gustan las políticas neoliberales del candidato del PAN, es ilegítimo? Eso no es ilegítimo, es parte del juego político. Entonces a mí me parece que este discurso es confrontativo y me parece que todo mundo tiene derecho a decir lo que sea, pero el próximo presidente de México, que él dice va a ser, y los números hoy sugieren que puede ser el caso, requiere una enorme responsabilidad en su manera de decir las cosas, en las palabras que usa, y creo que el simplismo y
el tono que usó hoy no ayuda a el futuro de la concordia, Pepe. Hablando de números, ya todos los días aparece alguna nueva encuesta, sondeo, en fin. Hoy aparece la de parametría, la del doctor Francisco Abundis, que se viene a agregar a todas las demás. Llega exactamente a la misma conclusión. Lo de menos son los números finales, a que llega una encuesta, llega la otra, todas coinciden. En el caso de parametría, 39% serían las preferencias electorales a favor de López Obrador. Ayer la de Reforma hablaba de, no recuerdo la cifra exacta, arriba de 40 y tantos %. Anaya estaría en el segundo lugar, 5 puntos, subió 5 puntos y se ubica a 14 puntos del tabasqueño, es decir, andaría por arriba de los 22, 23, 24 puntos. Y bueno, José Antonio Meade se está ubicando con un 14% de preferencias, muy lejano del puntero y muy lejano del segundo lugar. ¿Son los números, efectivamente? Sí, números más menos. Es la tendencia, ¿no? Eso es lo que está marcando. En 2 semanas seguirá igual, puede ser que se amplíe, puede ser que se reduzca. Ya veremos. La verdad es que yo soy de quienes piensan que esa tendencia se va a reducir, pero probablemente no se reduzca y se mantenga así. No lo sabemos. Faltan 56 días, ya es muy poco. Y no se ve que algún otro candidato salvo Anaya en este momento esté capturando parte del hartazgo. Entonces habrá que esperar, pero los números son, y por eso... ¿Hartazgo o rabia? Lo decía Soledad Loaesa en un análisis recientemente. Pues yo creo que es rabia, hartazgo, yo creo que es la necesidad del desahogo, y esta necesidad del desahogo no tiene racionalidad, es emotivo, es como una necesidad de un vómito, de una enfermedad, de un cáncer interno, de tal forma que no estás pensando mucho qué va a pasar mañana, simplemente quieres vomitar hoy por el cáncer interno que tienes, por la desigualdad, la violencia, el abuso, la corrupción de todos, empresarios, partidos, políticos, líderes sindicales y el pueblo, que también tiene una enorme propensión a la corrupción. Todo el país en su conjunto tiene ese problema de corrupción, y yo creo que es un asco generalizado. Pero para combatir ese cáncer, Pepe, las explicaciones simplistas no ayudan, porque lejos de solucionar el cáncer lo puedes agravar. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias, Pepe. Gracias, el doctor Luis Carlos Ugalde, analista político.